Hola, buen día. Bueno, vamos a hablar desde la nueva medicina germánica del tema del alcoholismo en su relación con el hígado y lo que se conoce como hígado graso, esteatosis hepática. Se dice que la intención positiva del alcohol es la de distenderse o divertirse, ¿no? Esto tiene un curioso efecto positivo. Aparentemente, 2 vasos de vino tinto por día previenen el infarto y hasta evitan el Alzheimer. El alcohol es el acceso a la verdad, in vino veritas. Desinhibe llevándonos a nuestra verdad, levanta nuestros bloqueos, nuestras barreras. Algunos tienen el alcohol alegre, otros lo tienen triste, agresivo o soporífero. Es por lo tanto aquello que nos permite decir la verdad, sin hacernos responsables del daño que hacemos al decirla. También permite liberar la sexualidad. Es un modo de liberarse de la congoja, de la pena que vivimos cuando carecemos de libertad y de plenitud. Es una adicción. La palabra adicción significaría sin dicción, o sea, sin palabra. Debemos comprender el alcoholismo y principalmente asociar la solución alcohólica a un conflicto, a menudo en la infancia o de nuestro proyecto sentido, o sea, una vivencia de nuestros padres antes o durante nuestra gestación, cuyo invariante biológico es quiero reunir a mi madre y a mi padre, en nuestro seno o en sí mismo también. Simbólicamente, el alcohol es el único lugar donde se puede reunir el agua, que es la madre, y el fuego, que representa al padre, con la subtonalidad de mamá, no te vayas o vuelve con papá, o mamá, no nos dejes. No es necesario una separación o un divorcio para que el niño o el adulto viva el conflicto de este modo. Una madre ausente o alejada o fallecida, lo mismo para el padre, puede transformarse en un gran estrés, especialmente en el niño que necesita el contacto en los primeros años de vida. Hígado graso o esteatosis hepática. Es un paso previo a lo que se conoce como cirrosis. Las características de este programa biológico nos llevan en la naturaleza al tiburón peregrino, cuyo hígado pesa 1/4 el peso total del animal. Sin embargo, este hígado tiene una consistencia lipídica y por lo tanto su densidad es inferior a la del agua. Esto le permite al tiburón mantenerse fácilmente justo debajo de la superficie del agua, donde el fitoplancton es más abundante, que es de lo que se alimenta. Por lo tanto, es la necesidad de mantenerse a flote, cualquiera sea la simbólica que esto lo represente. En el alcohólico crónico, el hígado entra en esteatosis por el estrés de ahogarse en el alcohol, cuando ya no tiene más esperanzas de poder salir de su alcoholismo. Entonces vivencia que está ahogado en el alcohol y no tiene más chances de salir a flote. Y allí se produce la cirrosis. Recordemos que representa el deseo de reunir al padre y a la madre, y si estoy en la superficie, estoy en contacto con el aire, que es el padre, sin dejar de estar en el agua, que es la mamá. La cirrosis corresponde a un carcinoma del tejido conjuntivo del hígado, que mientras la esteatosis o hígado graso es el miedo a ahogarse en el alcohol, la cirrosis es la certeza de ahogarse. En adicción al conflicto de querer unir a papá y a mamá, un rencor familiar ligado a actos irrespetuosos, también en relación con el alcohol. Ahora vamos a hablar un poquito del páncreas, de la parte parenquimatosa del páncreas, o sea, de su constitución. Mientras que el páncreas exócrino, es decir,
los acinos que producen los jugos pancreáticos, de origen endodérmico. Lo vimos en el capítulo de la diabetes, porque son los islotes de Langerhans los que tienen que ver con la insulina que regula el azúcar en sangre. Pero ahora vamos a hablar del páncreas relacionados con el parénquima. Segrega las enzimas más poderosas del organismo y es en el que se reflejarán los más grandes conflictos respecto a lo que no puedo tragar, digerir o asimilar. Es el único que puede resistir un conflicto mayor de enorme chanchada o ignominia. Es similar al del hígado, pero más intenso. Es un miedo profundo a no poder atrapar el bocado por carencia y un conflicto de contrariedad con los miembros de la familia, la lucha por el bocado, por lo tanto es el conflicto de herencia. Me reprochan haberme tragado el bocado, un hijo hecho a espaldas de... En simpaticotonía va a dar un adenocarcinoma si hay un miedo vital por la supervivencia, además de la ignominia. Quistes pancreáticos, con ignominia más impotencia cuando la supervivencia no está amenazada. Por ejemplo, el alcohólico que en vez de llegar a la cirrosis de hígado presentará quistes pancreáticos porque se siente indigno, deshonrado e impotente frente al alcohol. En vagotonía, según el Dr. Hammer, el cáncer de páncreas no es tan peligroso como se lo cree. La reducción del tumor va a ser por caseificación en forma de cavernas o enquistamiento o también por una pancreatitis. Cuando el tumor se encuentra en la cola del páncreas, hacia la espalda, toca estructuras nerviosas de la columna y llega a ser muy doloroso. Si la ignominia es vivenciada como un golpe por la espalda, el tumor se presentará en la cola del páncreas. Y en esta decodificación de ignominia, cuando el tumor se presenta allí, Gerard Atías recomienda buscar en la genealogía de la persona una cría que no porta el nombre del padre o un bebé hechos a espaldas de... Y vamos a dar un ejemplo de un paciente. Mujer de 76 años cuyo páncreas está aumentado de tamaño, con deformidad de la porción cefálica del páncreas. ¿Qué le pasó hace un año aproximadamente? Hace un año murió mi hijo de cáncer. Hasta acá, si bien es un conflicto enorme, no parece tener que ver con el páncreas. ¿Qué más pasó? ¿Algún tema con herencia? El terapeuta le pregunta a la paciente. Sí, mi hermana me reclama la casa donde vivo y vivo con mis nietos y no tenemos dónde ir. Y yo tengo que cuidar a mis nietos, que son los hijos de mi hijo fallecido, y darles un lugar para vivir, ya que se lo prometí antes de morir. Ellos no tienen mamá. El conflicto de herencia no estaba en la muerte del hijo, sino en la propia herencia que afectaba a sus nietos y a la promesa que ella le había hecho a su hijo fallecido. Vías biliares y pancreáticas, intra y extrahepáticas. Corresponden a la cuarta capa del ectodermo. Su función es transportar la bilis y el jugo pancreático hacia el intestino delgado para facilitar la asimilación de sustancias nutritivas. ¿Qué conflictos se asocian a los trastornos en las vías extra e intrahepáticas? La cólera, la rabia, el rencor en una vivencia muy tenaz, a menudo en relación con alguien de nuestro entorno, posterior a la injusticia, alimentada por celos o envidia, celos profesionales, traición, contrariedad territorial en la que se vive con rencor, rabia y cólera, conflicto puro de rencor con una o varias personas. Más específicamente podemos discernir el tenor de cada conflicto de esta manera.
Cuando hablamos de vías biliares intrahepáticas, estamos hablando de rencor más carencia. Cuando hablamos de vías biliares extrahepáticas, hablamos solamente de rencor. Vías pancreáticas, carencia más injusticia. El dinero va a parar allí donde no debería. En simpaticotonía habrá una ulceración de las vías biliares y pancreáticas. En vagotonía habrá una regeneración de las úlceras que harán ahora masa. Una hepatitis que se declara con o sin presencia de virus. O litiasis, que es la formación de cálculos. Cuando los valores hepáticos comienzan a normalizarse, puede presentarse un coma hepático, que es en realidad un coma cerebral, que se produce inmediatamente después de una crisis epileptoide. Según Hammer, sería aconsejable inyectar en ese momento de la crisis una fuerte dosis de cortisona y de glucosa que estarán listas para actuar apenas la crisis llegue a su fin. Vesícula biliar. Cálculos en las vías biliares o vesícula. No quiero que el otro me tenga rencor o rabia. Rencor en oposición a una persona dura como una piedra. Si en vez de cálculos se diagnostica como barro vesicular, el problema con casi seguridad está con la madre. Bueno, hasta aquí llegamos con este tema y en un próximo video vamos a hablar específicamente de la hepatitis.